Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, gloria a Dios. Pues con el corazón un poquito arrugado por la vida de estos muchachos, pero bueno, así es la vida. Eso crecen y se van y da mucho pesar, pero uno se goza en ver lo que Dios hace en la vida de las personas que uno ama. Entonces, los vamos a extrañar, pero sabemos que Dios les va a bendecir mucho en Medellín. Muy bien, quiero invitarles a que oremos y sin más preámbulos entremos a la palabra de Dios. ¿Les parece? Señor de los cielos, te damos muchas gracias porque tú estás en este lugar, tú lo prometiste. Tú dijiste que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y aquí estamos reunidos en tu nombre. Es más, te hemos adorado, Señor, para preparar este ambiente espiritual, reconociendo que el centro de todo eres tú, Señor. Que tiene sentido estar sentados en este lugar por ti, Señor. Dios, gracias. Además, porque eres nuestro Padre, Señor. Porque realmente, aunque no lo merecíamos, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú tuviste misericordia y nos adoptaste como tus hijos. Y aun cuando ni siquiera lo entendamos, somos tus hijos. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la honra, el honor, la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Disponemos nuestros corazones y te pedimos que con toda humildad, te pedimos que tú abras nuestros ojos para ver como tú ves. Que agudices nuestros oídos para escuchar lo que tú escuchas, Señor. Que sensibilices nuestro corazón para sentir como tú sientes, Señor, y que de verdad podamos conectarnos contigo, ver tu gloria, honrar y glorificar tu nombre con esto que nos vas a enseñar, ponerlo como vida en nuestras vidas para vivir en el centro de tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, esta es la continuación de una enseñanza que iniciamos hace unas semanas atrás. ¿Usted se acuerda? Bueno, sí, creo que la mayoría estuvo aquí. Por lo menos se acuerdan del bichito ese de la oruga. Porque el Señor nos ha puesto a hablar sobre la transformación, transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y esta es como la segunda parte. Es la segunda y última. Esto no es como Rápidos y Furiosos o cosas de eso, no. Es la segunda y última parte. Pero vamos a ver cómo hoy terminamos con este mensaje con la expectativa de que sea un comienzo para nuestras vidas. Porque realmente Dios quiere cumplir un propósito en nosotros. Y esto se lleva el resto de tu vida. Lo importante es comenzar, lo importante es caminar hacia allá, lo importante es no desviarse por el camino. Porque muchos hemos empezado, pero en muchos momentos de la vida nos hemos distraído por el camino. Hemos perdido nuestro norte y eso nos ha traído dolor, nos ha traído quebranto, nos ha traído un montón de cosas que nos impiden ir allá. Pero lo que queremos es que con este llamado que Dios hace a nuestras vidas, nosotros podamos retomar el camino, tomarlo por primera vez si es que es el caso, pero seguir adelante para ver cumplidas las promesas de Dios en nosotros. Y veíamos entonces que en realidad, perdónenme, aquí hay una diapositiva que me va a permitir como hacer un repaso de lo que vimos en la primera parte, pues para los que de pronto no pudieron estar, porque sé que todos los que estuvieron la tienen bien fresquita, pero bueno, para repasar. Lo que vimos fue que Dios quiere transformarnos en cuanto a nuestra manera de ver. Decíamos que en esa oportunidad que lo que pasa es que nosotros no vemos como Él ve, y entonces nos acordábamos como cuando Samuel fue a ungir a David siguiendo las instrucciones del Señor. Este era un profeta de Dios, un hombre que escuchaba a Dios, sin embargo él no veía como Dios. Porque cuando vio al hermano mayor de David dijo: ay, este es, porque miren, lo es alto, es bien parecido, este tiene que ser el rey. Y Dios le dijo: espera, no te fijes en su apariencia, no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo miro el corazón. Y entonces por eso nosotros tenemos que ser transformados en la manera en que vemos. Y es por eso entonces que nosotros tenemos que estar en una relación con Dios para que Él pueda ayudarnos a comprender ese sueño, ese propósito que Él tiene para nosotros, ese logro extraordinario que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque miren,
realmente es posible vivir vidas decentes, amables y cordiales, humanamente hablando. O sea, miren, allá afuera hay gente hasta más buena que uno. Yo no sé si usted los ha conocido, pero yo sí. Es más, pues esa es su maldición, porque son tan buenos que dicen, no, yo no necesito a Dios. Pero es verdad, hay gente que es más generosa que usted, hay gente que es más exitosa, bueno, y que yo, o sea, no estoy echando vainas, ¿no? O sea, más exitosa que nosotros. Tiene menos defecticos que nosotros. Pero de lo que se trata aquí es de entender cuál es el sueño de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito para el que Él me puso aquí y ahora? Y decíamos también entonces que para lograr eso, para ver eso realizado en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar algo. Nosotros tenemos que estar comprometidos, entendiendo que el compromiso es algo que yo sí digo, que construyo con mis palabras, en mi lenguaje, pero que sostengo con actos. ¿Sí? Yo muchas veces digo, daría todo pero la verdad no lo doy, entonces no logro lo que estoy diciendo. Y creo que en esa oportunidad yo les contaba una historia que le escuché por primera vez a mi papá de aquel pianista famoso que llega a una ciudad y da un concierto fenomenal y bueno, miles de aplausos, y al final una mujer de la sociedad de aquel lugar que estaba ahí en primera fila se le acerca y le dice, oh maestro, daría mi vida por tocar como usted, y él le respondió, pues es que yo le he dado. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar tú para ver el propósito de Dios cumplido en tu vida? De eso hablábamos, y que pues para poder estar comprometidos con esto es necesario transformar nuestra forma de ver, porque si el propósito de Dios es realmente lo más importante para mí, yo puedo verlo así, pues entonces yo estoy dispuesto a darlo todo por eso. Ahora, también hablábamos de que es necesario chequear que sea el propósito de Dios y no el mío, porque también sucede. Pues realmente sí hemos aprendido que Dios nos habla, que la voz de Dios es real. Pero es que, por desgracia, no solamente está la voz de Dios hablándonos. Y más triste aún, a veces no es la voz de Dios la que más escuchamos, porque tenemos tantos ruidos que escuchamos con más facilidad la voz de Satanás, la voz del mundo o mis propias voces. Y por eso es necesario realmente buscar la revelación de Dios, para entender si ese es el propósito maravilloso, el propósito perfecto, grandioso que Él tiene para mí, no el que yo a mi mejor parecer construyo. Y decíamos que de esto, cuando hablamos de esto, no hablamos de cosas malas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es que su sueño sea un sueño perverso, terrible, horroroso. No, puede ser un buen sueño, humanamente hablando, pero es el sueño de un hombre o de una mujer. Entonces decíamos, no, es necesario chequear que realmente la unción de Dios esté allí, que la sonrisa de Dios esté sobre ti en cuanto a ese sueño. Veíamos también entonces un segundo punto en esa enseñanza, de que necesitamos ser también transformados en cuanto a quienes somos. Y entonces veíamos ahí 3 punticos. Uno era qué tipo de ojos tienes, y quedó claro que no era si eran verdes, cafés, claros, miel, no, era qué tipo de ojos. Y veíamos cómo la Escritura nos decía que el ojo es la lámpara para nuestro ser, y que si nuestro ojo es malo, pues todo nuestro ser va a estar mal. Y entonces que tenemos que ser transformados en esos ojos para poder alinearnos con la voluntad de Dios. Hablábamos también de que existen unas cosas que son como unos lentes que distorsionan la realidad. Y ahí nos referíamos, ¿recuerdan ustedes la historia de Jesús cuando va a comer a la casa de un fariseo llamado Simón, que están en la cena y de pronto entra una mujer de mala vida, como describen ahí, y derrama un frasco de perfume sobre los pies de Jesús y empieza a llorar y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos? Y entonces era un solo hecho lo que estaba aconteciendo ahí, pero habían 2 miradas. ¿Por qué? Porque el fariseo tenía un lente, tenía un modelo mental que decía, esa es una prostituta, y entonces la única razón por la que puede tocar a un hombre es por una razón de lascivia, de lujuria. Mientras Jesús
que no tiene esas distorsiones, lo que veía era una mujer arrepentida, una mujer agradecida por el perdón inmerecido que estaba recibiendo. Entonces dijimos, tenemos que ser transformados, que el Señor tiene que revelarnos cuáles son esos lentes que nos distorsionan la realidad, para poder, libres de eso, avanzar hacia la transformación que Él tiene. Y decíamos también que habían una cosa que dijimos, eran juicios no que teníamos nosotros, sino que nos tenían a nosotros. Esas frases, esas máximas, incluso esos pactos secretos que nosotros mismos hemos hecho a causa del dolor que hemos tenido en la vida, se convierten en juicios que nos cautivan y nos capturan. ¿Cuántas veces cuando fuimos defraudados, incluso por nuestros padres humanos, nosotros dijimos, esto no va a volver a suceder? ¿Saben? Esta última semana estuvimos con mi esposa en un retiro súper espectacular, una administración muy chévere que recibimos. Y en ese lugar, wow, Dios me mostró tantas cosas, pero solamente traigo una acá. Yo quedé cautivo cuando era un niño pequeño. Imagínense que yo era el más pequeñito de mi grupo de niños ahí con el que crecimos en el barrio en Ibagué. Entonces, como yo era el más pequeñito, fácilmente yo me caía y yo todavía lloraba. Y los otros me volteaban y me decían, uy, la nena. Y saben, yo dije, nena, pues yo no vuelvo a llorar. Y no saben cuánto dolor dejé que se acumulara en mi corazón por no querer llorar, por no ir a la presencia de mi papá Dios a decirle que algo me dolía. Porque yo no soy una nena, yo no voy a llorar. Y me até. Era un juicio que me tenía. Y gracias a Dios, esa semana pasada Dios lo trajo a mi vida. Y wow, me quité un piano de la espalda. Y lloré ante la cruz de Jesús. Porque dije, Señor, mi masculinidad no la define el que llore o no llore. Tú lloraste y tú eres mi mejor modelo. Pero ven, estaba atado. Y había predicado hace unas semanas sobre esto, porque es que yo no vengo a decirles que es que yo ya, no, es que todos estamos muchas veces capturados por juicios que hemos aceptado como máximas definitivas, como cosas que están ahí y son mentiras, que el diablo, el mundo y nosotros mismos nos hemos encargado de poner allí y que riñen con la verdad de Dios. Y que necesitamos descubrirlas para ser transformados, para ir a ese propósito grandioso que Dios tiene en nosotros. Ahora veamos otros dos puntos grandes. Seamos transformados. Dice la Escritura que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados en nuestra forma en que vemos las cosas, transformados en la forma en que somos, y hablemos de ser transformados como resultado de eso en nuestras relaciones. Necesitamos transformarnos en nuestras relaciones. Y en nuestras relaciones, en primer lugar, podríamos decir con las circunstancias. ¿Cómo te relacionas con las circunstancias? Y para eso voy a apoyarme en varios textos. En este caso, en Mateo capítulo 8 encontramos: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Creo que esta historia la hemos escuchado muchísimas veces, la hemos leído, hemos tenido enseñanzas sobre esto, pero el énfasis que el Señor ponía en mi corazón cuando estaba preparando esta enseñanza es en que cómo se relacionó Él con las circunstancias. ¿Cuál era la circunstancia? Jesús, lleno de popularidad, mire, venía con un montón de gente. La gente lo estaba siguiendo y se enfrenta ante una situación compleja. Me recordó esto, que hace unas semanas estaba ahí en la oficina y una compañera que conozco hace muchos años se acercó y me dijo, uy, Alejo, no sabes la que vi. Yo, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no, estuve en un congreso muy importante tal, y allá estaba un fulano de tal, amigo en común,
una persona muy prestante, y entonces vieras la que le pasó al pobre hombre. Yo, ¿pero qué pasó? Bueno, resulta que uno de los conferencistas más prominentes de ese día era Brigitte Baptiste. Él pide que le digan la exdirectora del Instituto von Humboldt, hoy es rector de una universidad muy prestante. Pero bueno, lo cierto es que es un hombre con una dificultad en su vida en cuanto a su aceptación, entonces él se viste de mujer. Soy muy respetuoso de eso, quiero ser claro. Pero la situación que quiero describir, es importante decir esto porque resulta que dio su conferencia y cuando se bajó a la mesa principal se fue a saludar a todo el mundo de pico, como lo haría cualquier dama. Y entonces ahí estaba el amigo en común. Y entonces me decía mi amiga, y no sabes, el pobre hombre sufrió, se paró para un rincón, se volvió para el otro porque no sabía, pero Brigitte se paró ahí a esperar para saludarle a ver qué iba a hacer y bueno, le tocó darle pico. Entonces me dice a mí, ¿y usted qué hubiera hecho? Y yo dije, pues es que yo no le doy pico a todas las mujeres. Entonces, pues si él se cree mujer, pues de malas no puedo darle pico porque nadie me obliga a eso. En fin, más allá de todo esto, es una circunstancia compleja. ¿Cómo te relacionas con las circunstancias? Jesús, ahora lleno de popularidad, la gente lo estaba reconociendo, estaba cumpliendo el propósito de venir a mostrar la luz al mundo perdido. Y de repente una situación embarazosa, un tanto distinto, pero aparece un ser indeseable en la sociedad, un ser rechazado en la sociedad de aquel tiempo. Un ser que no solamente tenía una enfermedad física, sino que estaba seguramente enfermo emocionalmente por el rechazo que las normas de su tiempo le generaban. Era intocable. Era literalmente intocable. La ley decía que no se podía tocar. Es más, él tenía la responsabilidad de avisarle a la gente que era un leproso para que la gente se quitara y ni siquiera por accidente le tocaran. Y ahora Jesús está en esa posición tan complicada. Wow. ¿Cómo se relacionó Jesús con esa circunstancia? Él hubiera podido hacer lo que fácilmente haríamos cualquiera de nosotros, y era rechazar lo que era malo, lo que no estaba bien. Decir, no, yo realmente, es más, podría haberlo sanado. Como sanó a otros leprosos diciéndole, vaya y preséntese ante el sacerdote y dé el sacrificio que está ordenado en la ley. Y cuando iban de camino fueron sanados. Pero no, en esta oportunidad, en medio de la gente, Jesús lo que hizo fue tocarlo. Este era un leproso, pero Jesús extendió su mano y le tocó. ¿Cómo te relacionas con tus circunstancias? Jesús eligió relacionarse desde el bien, entendiendo que su poder era mayor que la lepra, mayor que el rechazo, mayor que cualquier otra cosa, y pudo tocar a este hombre y traerle no solamente sanidad física, sanidad emocional, sino darnos una tremenda lección de cómo nos vamos a relacionar con el pecado, con la maldad. ¿Y qué si mañana ustedes ven al pastor Ricardo por allá almorzando con dos hombres disfrazados de mujer? ¿Qué va a pensar usted? Ay, el pastor Ricardo. Podría ser. O vamos a entender que él eligió, como Jesús, relacionarse desde la bondad, expresarle el verdadero amor del Padre a aquellos que no lo han conocido, el no expresar más rechazo a quienes ya de por sí han terminado tan confundidos a causa del dolor que hay en sus corazones. ¿Cómo te relacionas? Pues bueno, es lo que Dios quiere, que seas transformado, que seamos transformados en nuestras relaciones
cómo nos relacionamos con nuestras circunstancias. Déjeme contarle otra que es muy interesante. Esta está en Hechos capítulo 16 y ahora es el apóstol Pablo. Y entonces aconteció que mientras íbamos a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Otra circunstancia compleja. Este era ahora Pablo, el apóstol, extendiendo el evangelio por todo el mundo conocido, cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Y de repente aparece una muchacha que tenía un problema. A los ojos de Dios tenía un problema grave, y era que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha además se había convertido en el megáfono, en la campaña publicitaria más sonora que podía tener el apóstol Pablo. Porque miren, ella estaba dando voces, esto era gritos, o sea, él no tenía que anunciarse porque para eso tenía la señora esta, la chica esta, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian al camino de la salvación. Ni siquiera estaba diciendo mentiras. O sea, cualquiera con un pensamiento pragmático del siglo XXI estaría diciendo: Señor, pero mira, me pusiste la campaña publicitaria sin tenerla que pagar. Gloria a Dios. Ahora sí ya voy a tener yo no sé cuántos miles de seguidores en Facebook. Pues porque me estoy volviendo famoso gracias a esta dama. ¿Qué harías tú? Un día, hace muchos años, cuando trabajaba en el Estado, alguien vino a mi oficina y me ofreció algo que representaba como 200 veces mi salario, porque yo le diera una ayuda en algo que lucía en una zona gris en realidad. O sea, no me estaba pidiendo que torciera la ley de una manera tan escandalosa como para decir: fuera Satanás, conmigo no podrás. Era algo sutil. Y le pregunté, tengo que advertir, a ninguno de los pastores que está aquí, a otra persona por allá, le pregunté: oiga, hermano, aconséjeme, estoy en esta situación. Y la respuesta de esa persona fue: hermano, las ganancias de los impíos están reservadas para los justos, recíbalo, diezme y hágale, hermano. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Y pedí muchos más consejos y más bien recibí uno muy acertado que me dijo: mira, es sencillo, tú puedes poner en la declaración de renta de tu siguiente año ese ingreso sin ningún problema. Y yo dije: no, la verdad es que no. Entonces dije: entonces no, usted está vendiendo su corazón, porque así no sea tan malo después de que usted reciba eso, hermano, usted va a tener que hacer todo lo que ellos le pidan, porque usted ya está vendido. Y gloria a Dios, dije, no, gloria a Dios. Pero ¿cómo te relacionas con las circunstancias? Mira, de papayita, la campaña publicitaria que tú no tenías con qué pagar, ahora la tienes. Y es para exaltar al Señor, porque es para que te proclamen como el Hijo del Dios Altísimo, como el que proclama la luz a los que están perdidos. Pero Pablo dijo: no. Esto así no es. Esta mujer tiene un problema. Y él escogió relacionarse con las circunstancias desde la integridad y prefirió más bien ministrar liberación a esta mujer. Y le costó, en lugar de tener publicidad, una levantada más brava. Lo mejor dicho, cárcel, golpes. Bueno, ese Pablo era experto en pagar el precio. Ese sí, el B del número 2 la tenía clara. Él estaba pagando lo que fuera necesario por hacer la voluntad de Dios. Pero qué interesante cómo se relaciona él con las circunstancias. Cómo Dios nos está hablando hoy para que seamos transformados en la manera como nos estamos relacionando con nuestras circunstancias. Y déjenme uno más.
Muy, muy interesante. Este también es el apóstol Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie, esto está en Hechos capítulo 17, versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Interesante esta otra circunstancia. Pablo estaba en el areópago. Miren, yo he estado pensando, y esto puede ser una mezcla entre el Congreso de la República y el foro más refinado de la Academia Colombiana. No sé cuál puede ser. Imagínense la mejor universidad del país, el doctor Alejandro Gaviria, ese hombre tan prestigioso, el rector de la Universidad Nacional, las personas más prominentes están en ese lugar, ¿sí? Y ahora está Pablo allá en medio. Pero miren cosas interesantes que hizo Pablo. En todo observo que son muy religiosos. Ahí se me pegaron dos cosas, pero lo que quiero hacer énfasis aquí primero es en la capacidad de Pablo de observar. Pablo había desarrollado una habilidad de parte de Dios de tener observaciones agudas. Él no se limitaba, él no estaba constreñido a sus juicios mentales, a sus modelos mentales, a sus juicios maestros. No. Él se abría, él observaba. Él le había dicho a Dios: transfórmame en mi forma de ver. Pues no sé si se lo dijo así, pero Dios lo había transformado en su forma de ver las cosas. Lo había transformado en su forma de ser. Y ahora podía observar con más detalle, de una manera desprevenida. Él observó que ellos eran muy religiosos. Y uno podría en estos tiempos estar diciendo: no, yo no me relaciono con esa persona porque mire, la religiosidad le pupula, le sale por los poros, mire esos muñequitos a los que adora, mire tal. No, pero él lo observó desde otra perspectiva, porque lo que hizo al final de cuentas fue conectar a esas personas con su realidad, con su ignorancia, a pesar de que eran los más prestantes de su sociedad en ese momento, para que pudieran ver que ignorantemente y a tientas estaban tratando de encontrar al Dios que Pablo podía presentarles. Otra forma de relacionarte con las circunstancias. ¿Y qué si ese vecino tuyo te habla del Dios no conocido, de la adoración a otras cosas que no son la verdad? Tú vas a empezar a orar para que Dios lo eche de este conjunto, para que se vaya en el nombre de Cristo. O más bien vas a hacerlo de Pablo y vas a decir: oye, ven, ¿no será que eso está revelando en tu corazón una necesidad que no has satisfecho? Quizá yo pueda contarte de alguien que sí puede responder tus preguntas. Y esto transformará la manera en cómo te relacionas con tus circunstancias. En otro aspecto en donde también debemos ser transformados en cuanto a nuestras relaciones es en nuestras relaciones con otros. Déjenme mostrarle este breve versículo del libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20, donde dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Fíjense que hay una distinción importante entre relacionarnos con las circunstancias y relacionarnos con las personas. Yo elijo cómo relacionarme. No estoy diciendo que tú estés excluyendo a la gente. Claro, de hecho, pues recientemente los cristianos hemos sido muy cuestionados sobre el tema de ser homofóbicos. Pero lo que tenemos que entender con claridad es que el amor de Dios es incondicional. ¿Sabía usted eso? Entonces, ¿Dios ama a las personas que tienen problemas con el homosexualismo? Claro que los ama, tanto como a ti, mi hermano. Y nosotros estamos llamados a amarlos igualito. Ahora, si bien el amor de Dios es incondicional, su aprobación acerca de lo que hacemos no es incondicional. Y es distinto. ¿Es claro? Desde esa perspectiva, no estamos diciendo que entonces usted ahora hace un gueto en torno a usted de las personas que son, vamos a decirlo, espiritualmente correctas para usted, y el resto de la gente no existe. No.
Pero ¿cómo te relacionas con ellos? ¿Desde la sabiduría o desde la necedad? No es que nosotros seamos interesados en las relaciones. Lo que ponemos es todo el interés en que las relaciones sean virtuosas. Claro que tú puedes hablar con el impío y más pecador, pero ¿de qué vas a hablar? ¿De su impiedad y de su pecado? ¿Vas a ser contaminado con ello o tú vas a traer la luz a esa persona? Y desde esa perspectiva, ¿cómo vas a construir tus conversaciones para que te conduzcan al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida? ¿De qué hablas? No solamente con quién, sino ¿de qué hablas? Hay otro texto bien interesante que dice, está en Efesios capítulo 5, versículo 19, donde dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y este versículo es poderoso porque nos conecta con esas conversaciones. Y sí, miren, no está mal. No está mal que usted converse con su hermano ahí. Humberto, ¿y cuánto fue que quedó Colombia? Porque la verdad no me pude ver el partido. ¿Sí le ganó a Brasil al fin? No, bueno, él tampoco sabe, es tan espiritual como yo, menos mal. ¿Cómo quedó la cosa? 2-2. Bueno, está bien que esas conversaciones surjan entre nosotros. O sea, no te estoy diciendo que no. Pero ven, si de lo único que yo quiero hablar con Humberto es de cuánto quedó Colombia, pues mire, realmente estoy ignorando lo que la Escritura me dice acá. Porque realmente eso puede ser el rompehielos, ¿sí? Eso puede ser el cómo calentamos ahí la conversación. Pero en el fondo lo que Dios espera es que nosotros estemos construyendo conversaciones que nos conduzcan al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Que establezcamos personas con las cuales podamos relacionarnos y que nos ayuden en ver realizado ese logro extraordinario que Dios tiene. Porque sí, te quiero decir algo. Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Y también la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Realmente tenemos que ser deliberados en la manera como establecemos relaciones. Las relaciones se establecen a través de la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué conversamos? Y cómo eso nos lleva realmente a que nosotros podamos estar siendo edificados permanentemente. En algún tiempo en nuestra iglesia fue muy útil, de mucha bendición, promover algo que yo creo que los más viejitos nos acordamos, pero que vale la pena recordar, y es tener un Pablo, tener un Silas y tener un Timoteo. ¿Sí se acuerdan algunos? Ahí nos pillamos los viejitos de la iglesia. Bueno, pero ¿eso qué significaba? Eso significa sencillamente que tú identificas al menos una persona que es como alguien que te va a ministrar o a mentorear a ti. Es alguien de quien tú estás recibiendo, porque es alguien que tiene más experiencia en la vida cristiana, porque tiene más conocimiento que tú en la vida cristiana, y entonces puede ahora darte de lo que ha vivido para que tú no repitas los mismos errores, para que tú crezcas de una manera más sana. Pero también que es sano tener un Silas. Pablo y Silas eran compañeros, eran pares, como dicen. Tenían como las mismas luchas, tenían como los mismos retos, estaban como en el mismo nivel de la universidad, estaban como en el mismo nivel de la vida, apenas teniendo los primeros hijos o ya mucho mayores. O sea, alguien con el que yo me puedo identificar más horizontalmente. Alguien a quien yo edifico, pero alguien que también me edifica. Es una relación más de doble vía. Y un Timoteo se refería a la relación de Pablo con Timoteo, en donde Timoteo realmente era el aprendiz, Pablo era el que le enseñaba, pero entonces ahora por joven que yo sea a los pies de Cristo, pues hay alguien que está más joven que yo. Y es alguien a quien yo ahora también puedo ministrarle, yo puedo enseñarle, yo puedo dedicarme. Eso nos ayuda a transformar la forma en que nos relacionamos.
No estamos viendo a la gente solamente en la manera en cómo me puede servir para yo lograr tal objetivo. O venga a ver cómo nos inventamos un negocio para tener más dinero. O venga, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para pasarla más rico el fin de semana? Y entonces hacemos un clubcito ahí, nos vamos de tal y paseo. Pues todo eso es chévere, sí, pero eso no es el propósito extraordinario de Dios. Realmente vive todas esas cosas, porque pues sí, Dios sí quiere que nosotros tengamos compañerismo y que compartamos espacios y que emprendamos juntos y cosas como esas, pero más allá, realmente lo que Él quiere es que unos y otros, a través de nuestras relaciones, de nuestras conversaciones, estemos impulsándonos al amor y a las buenas obras, impulsándonos hacia el conocimiento pleno del amor de Dios para nuestras vidas, impulsándonos para tener la revelación de Dios acerca de ese propósito, impulsándonos para perseverar en el cumplimiento y el alcance de ese propósito. Luego, transformados en cuanto al cómo relacionarnos unos con otros. Interesante que en este versículo hay dos elementos que también me pareció bien chévere. Cuando estaba estudiando esto, orando, el Señor me lo revelaba, que nosotros hablamos unos con otros, pero también hablamos con nosotros mismos. Es más, dicen por ahí que con quien más hablamos es con nosotros mismos. Pero ¿de qué hablamos? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? ¿Hablamos de nuestras carencias? ¿Hablamos de nuestras limitaciones? ¿O hablamos a nosotros mismos del Dios que tenemos? De que sí, es verdad, es por su gracia y por su misericordia, que no es nuestro mérito, pero que estamos llamados a hacer cosas que nos superan, a ir más allá de donde hemos podido llegar, a ir más allá de donde han llegado nuestros padres, porque precisamente ese logro extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas es lo que le glorifica a Él, es lo que hace que su nombre sea digno de alabanza, lo que Él puede hacer con alguien que no es nadie. Así que sigamos viendo cómo podemos transformar nuestras relaciones con otros. Y aquí tenemos ahora en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 46, 47 y el 49, vemos esta historia que también es poderosa. Y aconteció que 3 días después de hallarnos en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, lo hallaron, creo que leí mal. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pues una forma de relacionarnos unos con otros es como esta que eligió Jesús desde muy temprana edad. O sea, él realmente estaba interesado en hablar con los doctores de la ley. Estaba interesado en traer conversaciones poderosas en su entorno. O sea, por supuesto que Jesús fue un niño y seguramente que hubiera querido ir al Playland, a Diversity, a esas cosas. Sí. Pero miren, a los 12 años le estaba diciendo a sus padres: ¿es que no entienden que esto se trata de los negocios del Padre? Que tus conversaciones revelen que estás en los negocios del Padre, y de esa manera estarás transformando tu forma de relacionarte con otros. Y un tercer aspecto de este tema de ser transformados en las relaciones es cómo te relacionas con las contingencias en tu vida. Y esto parte de algo que es muy importante, y es el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. Porque saben, uno de los errores que con mayor frecuencia cometemos en la vida cristiana es que conocemos algo de Jesús. Él nos revela su amor, el amor del Padre Celestial, y estamos felices y salimos de ahí diciendo: sí, ya lo logré. Y resulta que unos pasos más adelante viene la frustración, y esa frustración a muchos incluso los ha hecho perder su fe por completo. ¿Por qué? Porque perdimos de vista que éramos vulnerables. Y entonces, ¿cómo te vas a relacionar con tus fracasos? ¿Cómo te vas a relacionar con tus fallas? ¿Cómo te vas a relacionar con tus caídas en el camino hacia el propósito de Dios en tu vida?
Pues una historia en la Escritura que habla poderosamente es la historia de Pedro. Pero después de que haya resucitado, decía Jesús a sus discípulos, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¡Wow! ¡Qué contingencia! ¡Qué salida del plan! ¡Qué resbalada tan brava! ¿Sí o no? ¿Qué tal uno decirle a Dios, Dios, es que yo soy tu hijo, mejor dicho, tú sí vas a darte cuenta quién es el que te ama aquí, yo no me voy a dejar contaminar del mundo? Y sale uno de la iglesia y allá adelante le cierran el carro y se acabó. Yo creo que a nadie le pasa eso. No, pensemos en otros temas ahí, pero de pronto pasa. A Pedro le pasó. Señor, es que me hago matar. No, y Pedro estaba dispuesto a hacerse matar. El man sacó la espada. O sea, no le echemos tanta piedra a Pedro. El man sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote. O sea, él se iba a hacer matar. Pero no entendía. Él no estaba listo para relacionarse con sus fracasos. Pero Jesús sí lo sabía. Y en su inmenso amor, miren, es impresionante cómo unos versos más adelante Jesús le dice a Pedro y a los otros 2 más cercanos la forma en la que él podía evitar caer. Lo que pasa es que Pedro no entendió. Y nos pasa a nosotros. Hay como 2 respuestas frente a la contingencia. La primera es la preventiva. Miren lo que le dijo Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos salieron ahí de celebrar la Santa Cena. Ellos iban caminando, esto pasa, Jesús les anuncia, Pedro dice, no, yo me hago matar por ti, sí, para las que sea, y siguen caminando. Entonces Jesús dice, bueno, pues camine. Y entonces saca 3 más cercanos y se los lleva ahí en Getsemaní y les dice, venga, háganme el favor y oren. Y se va él a orar, y pues sabemos la oración conmovedora de Jesús, sudando como grandes gotas de sangre y clamando a su Padre en ese momento de dolor. Y cuando vuelve los encuentra dormidos. Y entonces cuando Jesús les dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y eso es lo que podemos hacer frente a nuestras contingencias. ¿Cómo relacionarnos ante las contingencias? Hermano, usted es santo, puro y bello, pero ¿sabe qué? Si una mechuda se le atraviesa por el camino, le muestra un escote, le puede destruir, hermano. Sí. Bueno, y a las mujeres también les pasa, aunque crean que no. Pero también les pasa, puede que no con un escote, pero no sé cómo, pero les pasa. Sí, y pueden acabar destruyendo sus vidas, sus matrimonios, acabando con todo lo grandioso que Dios quería tener para ustedes. Y el peor enemigo para uno poder caer en eso es creer que no le va a pasar. Andar como por las nubes, no, eso no es para mí. O el dinero mal habido. No, yo soy puro, yo soy recto. ¿Sabe qué? Puede llegar el amiguito ese del mico de los palotes, con el que usted no sabe relacionarse, porque en lugar de hablar acerca del propósito de Dios para la vida de él y para la suya, usted sí se abre a hablar locuras y de pronto, venga, mire, es que hay una vuelta y usted se puede ganar un billetico y la vaina y tal y esto y lo otro. Y cuando menos se dé cuenta, usted está en una cárcel o usted puede estar muerto, porque Satanás es experto en convencerlo a uno de pecar para después sacarlo a la palestra pública. Y es que es infame, pero así funciona. Así funciona. Ese le va, no, tranquilo, mire, eso nadie se va a dar cuenta, pero apenas usted lo cometa, ahí va. Ahí sí es como la muchacha esa que iba detrás de Pablo. Ese es, mírenlo, lo hizo. Sí, así funciona. Pero ¿cómo te vas a relacionar ante tu fragilidad, ante tu vulnerabilidad? ¿Vas a llenarte de orgullo y decir, no, es que yo soy, es que yo hice, es que yo ya estudié, es que yo ya me gradué y entonces yo por eso, no, a mí no, eso no? Hermano, Pedro estaba dispuesto a hacerse matar por Jesús. Y la recomendación de Jesús fue, ¿sabe qué?
vele y ore para que no entre en tentación. Si uno realmente quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y apartarse del pecado y cumplir su propósito, sí es necesario velar y orar. Sí, claro que es nuestro Padre, claro que es por el amor del Padre que nosotros lo logramos, pero papito, también el Hijo honra al Padre. O sea, tampoco es de chévere venir a decir, no, como tú eres mi papá, tú lo vas a hacer todo por mí y tal. No se trata de confiar en tus fuerzas. No se trata de confiar en que tú eres muy juicioso. No. Pero confiado plenamente en Dios, sí somos responsables de velar y orar para no entrar en tentación. Pero saben, a Pedro le pasó. Pedro cayó. Y tú y yo muchas veces hemos caído. ¿Y qué va a pasar? Vamos entonces a creer las mentiras del enemigo que te dirá, ya se acabó, se te acabaron tus oportunidades, game over. Ya no más, ya no hay más vidas. ¿Qué te va a perdonar Dios? Si tú eras tan buen padre y mira el fracaso en el que caíste. Si tú eras tan buen esposo y mira el fracaso en el que caíste. Si tú eras tan buen soltero y mira en el fracaso que caíste. O creeremos en lo que dice la Escritura en Proverbios 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros podemos elegir qué haremos ante nuestras contingencias. Si de inmediato iremos a la cruz y cumpliremos lo que la Biblia nos invita a hacer, de no ocultar nuestro pecado sino reconocerlo y confesarlo primeramente a Dios, claro que sí, porque Él es el que nos perdona, pero también incluso encontrar a otros hermanos, a otras personas maduras en Cristo que nos puedan servir para ayudarnos a ser sanos, porque la Escritura también dice en el libro de Santiago que confesemos los pecados unos a otros para que seamos sanados. Mientras lo tengamos ahí escondido, Satanás va a tomar partido, va a tomar ventaja y te va a limitar, te va a destruir, te va a evitar a toda costa que el propósito de Dios sea cumplido en ti. Y yo quiero aquí, en este punto de cómo relacionarse con las circunstancias, las personas y aún las contingencias, hacer una invitación. Miren, esta es una iglesia bendecida. Nosotros tenemos 3 pastores de tiempo completo. Tenemos a sus esposas, hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que se han preparado para servir a la iglesia del Señor. Y quiero decirles algo, miren, lo mejor que ellos pueden hacer por ustedes no es predicar un sermón para el domingo. Claro que eso es importante, claro que eso nos edifica. Tampoco lo mejor que puede hacer el pastor Julio es deleitarnos y guiarnos a la presencia de Dios a través de la alabanza y la oración. Eso es bueno, sí, pero saben, ellos pueden darle más. Lo que pasa es que nosotros necesitamos buscarlos. Yo sí invito a que si Dios está hablando al corazón tuyo respecto a cosas como estas, a tu necesidad de ser transformado en tu manera de ver, en tu manera de ser, en tu manera de relacionarte, y crees que necesitas ayuda, crees que necesitas venir a manejar las contingencias diciendo, pastor, no lo he dicho a nadie, pero necesito sacar este pecado que quizá le confesé a Dios, pero que me está secando los huesos. Miren, no vacile, al final de la reunión vaya a la recepción, pida una cita de consejería. No se pierda de la bendición que ellos significan para nosotros. En realidad, ellos están ahí listos para apoyarnos, para servir a Dios sirviéndole a estos hijos de Dios y para poder realmente ayudarnos a ser libres, a poder avanzar en esa transformación que Dios quiere hacer de nuestras vidas en todos los aspectos y en particular en este aspecto del cómo relacionarnos. Y el cuarto punto es cómo debemos ser transformados en cuanto a la manera de alcanzar los resultados en nuestra vida. Porque sí, como les decía, miren, y creo que esta va a ser la próxima enseñanza, desde ya se lo anticipo para la próxima vez que Dios me dé el privilegio de enseñar acá. Vamos a hablar
de una nueva perspectiva que Dios ha estado ministrando a mi corazón respecto a la parábola de el hijo pródigo. Pero para hacer un pequeño ahí anticipo, ¿saben? Nosotros como seres humanos tenemos un reto tan grande porque, pues, cuando no nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Pecado significa no dar en el blanco, ¿sabían? La palabra original de pecado se refiere a no dar en el blanco. Nosotros usualmente estamos pegando, o por un lado o por el otro, pero no damos en el blanco. Entonces a veces nos portamos como el hijo pródigo, que era hijo. O sea, ese man la tenía clara que ese sí era hijo, por eso reclamó la herencia. O sea, por eso le dijo, papá, deme lo que es mío. O sea, él sí sabía que era un hijo. ¿Pero qué hizo? Despilfarró la herencia. Y muchos de nosotros estamos creyendo, creyendo, aceptando la condición de hijos de Dios, pero estamos malbaratando la herencia que Él nos da. No la estamos usando para honrarlo a Él, sino para honrarnos a nosotros mismos. Pues por eso, no en esta iglesia, por eso hay iglesias que hablan de la prosperidad y de toda esa vaina, porque se sienten hijos, reclaman lo que es de hijos, pero es para mí, para construir mi reino, para construir el altar sobre el cual se me adore a mí. Y no para que realmente con todo que es de Él, por Él y para Él, Él sea glorificado. Pero los que no pecamos por allá, pecamos por el otro lado. Entonces somos como el hermano del hijo pródigo, que ese no era hijo. Ese era un siervo que vivía en la casa del papá. Porque ¿cuál fue la respuesta de él cuando vio que habían recibido al hermano? Uy, papá, pero yo viviendo aquí tanto tiempo y no me ha dado ni un cabrito para yo gastármelo con mis amigos. O sea, él no se sentía dueño. El papá tuvo que decirle, hijo, pero es que si todo esto es tuyo. Pero uno está ahí, o por un lado o por el otro, y no da en el blanco. Y en esto de ser transformado en la manera de conseguir resultados nos afecta esto. Porque lo primero que nosotros tenemos que reconocer para ver los resultados de Dios en la vida nuestra es que hay habilidades que tenemos que desarrollar. O sea, no, miren, eso no funciona con que le eche aceite usted a la cama de su hijo que está perdido en el mundo y que con echarle aceitico todos los días ese ya va a salir del pecado. Y no, claro, hay un mundo espiritual, claro que su intercesión es importante, claro que reprender los espíritus inmundos es válido, pero hay que ir más allá que eso. No se trata de la oración mágica y maravillosa que sabe hacer el pastor fulano de tal, que ese sí le saca a usted el problema. No, tampoco. Claro que la oración tiene poder, pero en realidad Dios quiere que nosotros crezcamos y maduremos. Si no, no estaría en la Biblia, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, día y noche usted tiene que estar pegado en la Biblia si usted no se quiere perder. O sea, no basta con la enseñanza del domingo y ya. No, uno tiene que desarrollar una habilidad. Por ejemplo, en ese caso es el conocer la palabra de Dios. Y si todavía usted dice, uy, no, este man suena muy religioso, este man todavía le falta más gracia, pues hermano, explíqueme entonces por qué Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No, también es haciéndole. O sea, también es desarrollando las habilidades que Dios nos ha mandado a desarrollar. El pastor Julio no llegó a ser el músico que Dios usa en este púlpito para guiar a este pueblo a honrar a Dios viendo muñequitos. Ese man estudió, y perdón, pastor, yo ahí lo cojo, pero él estudió, él practicó, me imagino que sigue practicando. Él es un teso, como dirían, para eso, pero me imagino que él sigue teniendo sus tiempos de práctica, de desarrollo. Él desarrolla habilidades. Claro, el pastor Ricardo no es el predicador y el maestro que se para aquí y que es usado por Dios para que nosotros recibamos la palabra. Pues no, solamente viendo la serie de moda en Netflix. No. Él es un hombre que ha estudiado, que se arrodilla en la presencia de Dios para preguntarle a Él qué es lo que
tiene para esta iglesia, y es por eso que puede venir y fluir. Y sí, el pastor Gonzalo, él saben ustedes que es médico, además de ser médico, también se ha preparado, ha desarrollado habilidades para poder hacer lo que tiene que hacer. Pero sin duda alguna, cada uno de ustedes que sea exitoso en un área, lo es porque también se ha dedicado. Porque también, entonces la pregunta que hay que hacerse aquí en la manera de lograr los resultados no es decir, Señor, como tú me quieres hacer una persona de influencia en la educación de este país, solo úngeme con tu Santo Espíritu que con eso ya tengo. No, ve a la universidad, hermano, estudia, desarrolla habilidades. Y esto no es religiosidad, esto no es falta de gracia, esto es atender el llamado de Dios. Claro que cuando tú estudias, cuando tú te esfuerzas, la gracia de Dios viene sobre ti y ahora tú haces cosas extraordinarias que no hace cualquier licenciado en educación. ¿Sí? No, pero es que yo quiero ser el papá, que mis hijos vean como el papá del cielo, que yo no distorsione la imagen de papá para mis hijos. Pues ¿sabe qué? Levántese mañana y vaya a trabajar, hermano. Claro, claro, porque ¿sabe qué? Dios realmente te está llamando a que tú desarrolles las habilidades que necesitas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Él va a extender la gracia, Él va a darte lo que te haga falta, Él te va a proveer el dinero, Él te va a proveer la habilidad intelectual si es que te faltara. Él va a hacer todo lo que tú necesitas, pero tú tienes que ir, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Sí, estamos llamados a ser gente de influencia que gana con el evangelio cuadrangular a gente de influencia, y para eso necesitamos desarrollar habilidades en el campo donde Dios nos haya puesto y de dar todo de nosotros para que Él cumpla su propósito en nosotros y para que podamos ser instrumentos escogidos en sus manos para la extensión de su reino. Por el otro lado, cuando tú te comprometes a desarrollar esas habilidades, también la transformación en la manera de obtener los resultados se va a ver en las acciones poderosas que emprendas. Porque miren este ejemplo bíblico que también me parece muy interesante. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 17, y dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aquí hay un caso bien interesante. David no se fue a enfrentar con el filisteo solamente por jugar a ser el buen creyente, ni por estar diciendo: es que yo puedo, programación neurolingüística a la manera cristiana, yo puedo en el nombre de Jesús. No, este man se había agarrado con el león y con el oso. O sea, el man había desarrollado las habilidades, ¿sí o no? Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿estaba cometiendo acciones extraordinarias? Por supuesto. Por eso fue que dijo: así como ya Dios me lo demostró allá con el oso, con el león, ahora yo voy a ir y voy a enfrentar a ese filisteo y lo voy a derrotar. Le quitó todos los argumentos a su rey hasta que le dijo: bueno, mi hijo, vaya pues. Versículos más adelante sigue diciendo: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Otra cosa súper interesante en este pasaje, y bueno, podemos ver que David se había preparado, había desarrollado una habilidad y no se fue con otras habilidades. ¿Se acuerdan que Saúl trató de ponerle la armadura, la espada? Dijo: no, en eso no estoy entrenado, yo estoy entrenado es en piedra pelada, onda para encima, y con eso es que yo me voy para allá, porque es que en eso es Dios lo que me ha entrenado. Pero además, otra cosa que revela esta parte de la historia es que no solo decía que hacía las cosas, las hacía. Que es un poco lo que hablábamos antes sobre el compromiso. El compromiso es algo que yo declaro en el lenguaje. Él lo dijo: yo voy a ir, voy a derrotar al filisteo, pero que sostengo con acciones. El hombre cogió las piedritas, las echó al bolso y camine pues, que por aquí es. ¿Cierto? No es como muchas veces nos pasa: Señor, yo lo haré. Y cuando salimos nos impactamos con el pasaje de la Biblia que dice: heme aquí, yo iré.
yo voy a proclamar tu palabra a las naciones, yo tal. Y salimos aquí al frente, encontramos a una persona quebrantada y necesitada y uy, no, es que si no coge el bus rápido, entonces ya no. Entonces, sí, no lo hacemos. David sí lo hizo, y eso tiene que ver con realmente que era un hombre que había transformado su manera de alcanzar los resultados acometiendo acciones poderosas. Sigue diciendo 1 Samuel 17, entonces dijo David al filisteo, ya ahora está, él le dijo a su rey, decidió ir, fue y ahora está enfrente al filisteo. Y le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces fíjense, este era un man que la tenía clara. Él sabía quién era su papá, o sea, no era cuento. Él sí se le había creído, era un hombre de fe, por eso lo declaró ahí. No, yo no vengo aquí en mi capacidad. No era que no hubiera ido a la universidad de la tirada de la piedra y de la enfrentada de los leones y de los osos. Él fue. Pero él sabía que su éxito no dependía de la habilidad que había desarrollado. Él sabía que esto que estaba enfrentando era más grande que todo lo que él había hecho antes. Pero se atrevió por una razón, porque él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es esto lo que transforma. Cuando tú frente a tus retos personales te atreves a decir, miren, yo nunca he hecho esto, yo nunca me he atrevido a esto, es la primera vez que voy a hacer esto, pero yo voy a hacerlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se me está acabando el tiempo, ya vamos a acabar. Y sigue diciendo más adelante, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Lo logró. ¿Por qué? Porque realmente fue capaz de acometer algo que nadie más en Israel estaba dispuesto a hacer. El rey, que era un hombre, dice la Biblia, que era más alto de los hombros para arriba de todos los varones de Israel, estaba temblando frente a Goliat. Pero David, el pelado ese, que sí le había creído a Dios, que se había preparado desarrollando unas habilidades, pero que sabía que el resultado dependía de Dios, se atrevió a hacer algo extraordinario. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es esa decisión que tienes que tomar? Que todo el mundo se moriría de miedo, pero que como tú sabes que has desarrollado las habilidades, pero que además el resultado depende de él, tú estás dispuesto a ir. Una más. Pedro. Mateo capítulo 14 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, y lo dejé ahí a propósito. Sí, también le damos mucho palo a Pedro. Claro, pero es que como Pedro después quitó los ojos de Jesús y se puso a ver el viento y las olas, y entonces se hundió y tragó agua porque bien hecho. Pero ¿cuántos de los otros 11 fueron capaces de poner el pie fuera de la barca? ¿Cuántos? A ver. Esas son las acciones poderosas que hacen la diferencia. Si tú estás en medio de la tormenta, estás en la barca y Jesús te manda a venir afuera, ¿vas a ser de los 11 o vas a ser como Pedro? Ah, no, es que estoy muy bravo. Es que lograr esto, no, eso casi nadie lo hace. No, es que ¿vas a dar el paso o no? Si Jesús es el que te está diciendo ven aquí, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Eso es transformar nuestra manera de alcanzar los resultados. Y para finalizar, pues para transformar la manera de lograr los resultados nos hacemos responsables. Es decir, no vamos al garete, no vamos ahí como a la aventura, como dice el apóstol Pablo, sino que nos concentramos. Miren que la escritura en el libro de los Proverbios nos dice algo muy interesante. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer, debes saber. Mira con cuidado, está atento. Y si Dios te dice eso en los temas materiales, ¿cuánto más no querrá que tú hagas esto en tu vida espiritual? Pero queremos ser gente de influencia, que gana gente de influencia con el evangelio cuadrangular, pero no estamos dispuestos a medirnos, a decir, Dios, de verdad, ¿cuánto he avanzado en esto? ¿Cuán locho estoy en esta otra cosa?
¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para avanzar en este aspecto? Y hay varias formas que en la Escritura usted puede encontrar la forma de medir el crecimiento espiritual que uno tiene. Pues uno a veces dice, bueno, yo ya hice crecimiento espiritual 1 a 1, pasos de sabiduría, fundamentos, Vale, pero vaya a Gálatas capítulo 5 y mire los frutos del Espíritu Santo y construya un balance scorecard, como dirían los gerentes. ¿Cuánto amor? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta benignidad? ¿Cuánta bondad? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Cuánta templanza? Y ahí uno tiene un indicador de cuánto está creciendo. Porque mi hermano, de verdad, Dios nos ama, Él es nuestro Padre. Pero nosotros no podemos ser tan conchudos que llevamos 10 años en la iglesia y seguimos siendo los mismos incrédulos de hace 10 años. O llevamos 20 años en la iglesia, me voy a dar yo duro. Llevamos 30 y tantos años, 37 años de ser cristiano. Y todavía sigo dudando que Dios es mi protector. ¡Ey! Señor, perdóname. Yo tengo que tomar acción. Tengo que medir esto. No tengo que tenerle miedo a eso porque, ¿saben? A veces disfrazamos nuestra pereza y nuestra falta de carácter con decir, no, yo confío en Dios, Dios hará en su tiempo. No, mano, arrepintámonos. Realmente, si entendimos el amor del Padre y si realmente sabemos la dimensión de ese amor, pues amémoslo como Él merece. Y amarlo como Él se merece es poder cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, también dice la Escritura, estas son palabras de Jesús en Lucas capítulo 14, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así como Dios nos insta a calcular los costos antes de empezar a seguirlo, por supuesto que ese mismo principio de evaluar nuestro crecimiento tiene que estar presente en cada día de nuestra vida. Sí, yo tengo que tomar tiempos para a solas con Dios dejarme examinar, para que mi pastor me examine. Por eso le decía, si necesita una cita de consejería, no pierda la oportunidad. Salga aquí a la recepción y pídela, porque también uno necesita a veces que otro le mida, que otro le haga preguntas difíciles, que otro le cuestione. ¿Por qué? Porque realmente, si queremos ver el propósito de Dios cumplido en nosotros, tenemos que estar dispuestos a medir el resultado, a monitorear cómo vamos creciendo. Termino con esta escritura que mencioné al principio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere usted eso en su vida? ¿Quiere que se cumpla esta voluntad de Dios en su vida, buena, agradable y perfecta? Pues miren lo que dice la Escritura. Primero, no se amolde a este mundo. No sea como el mundo le impone que sea. Atrevámonos a ser diferentes. Atrevámonos a ver, a hacer, a relacionarnos y a alcanzar resultados de manera distinta a como lo hace el mundo. Pero ¿cómo se logra eso? Transformándonos. ¿Cómo? ¿Dónde? En la renovación de nuestro entendimiento. Que claro, la palabra de Dios nos va a empezar a renovar. Y la elección que nosotros hagamos para ser obedientes, porque es que también la Biblia dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Entonces, realmente que nuestro amor se refleje en esto, de que nuestro entendimiento sea renovado, transformándonos a nosotros, porque conocemos al Dios verdadero. Gracias, Pastor Julio, por estar ahí. Yo voy a invitar a que cerremos nuestros ojos para que nosotros podamos experimentar esta transformación para la gloria de nuestro Padre. Y yo quiero invitar a que en unos minutos ahí usted esté delante de la presencia de Dios. Él es tu papá. Él es tu papá. Él está ahí diciéndote, ven, siéntate conmigo, hablemos.
Claro que te amo. Claro que mi amor es incondicional. Te amo tal cual eres. Te amo a pesar de todos los pecados que has cometido y hasta de los que vas a cometer. Porque sé quién eres. Pero te amo, te amo. Mi amor no tiene condiciones, no tiene limitaciones. Quiero que entiendas que eres mi hijo, eres el dueño de la herencia, eres coheredero con Cristo. Ahora lo que quiero preguntarte es: ¿qué harás con esta herencia? ¿La dedicarás a honrarte a ti mismo? ¿La dedicarás a construir tu propio reino? ¿La dedicarás a hacerte tu propio altar? ¿O realmente cumplirás el propósito para el que te creé? Yo te creé para mi gloria. Y hoy quiero restaurar, restituir. Hoy quiero renovar ese pacto que hice contigo. Quiero ratificar mis promesas para ti. Quiero ofrecerte esa vida abundante que gané en la cruz del Calvario al derramar toda mi sangre por ti. Ven, abre tu corazón, muere a tu orgullo y a tu humanidad para que me permitas construir ese hombre, esa mujer que yo quiero de ti, para que puedas experimentar esa voluntad mía, buena, agradable y perfecta. Renuncia hoy a hacer lo que el mundo te impone hacer. Renuncia a esas cosas que a veces parecen insignificantes, pero son como esos lugares altos que aquellos hasta buenos reyes de Israel dejaron allá y que luego fueron tropiezo para la nación. Quita esa escoria, quita esas cosas que estorban. Quita eso que a veces tú escudas en madurez y dices: no, es que yo no soy tan fanático, es que yo siendo genuino, yo reflejo el amor de Jesús. No, mira, todo aquello que no edifica tu vida, lo que hace es destruirte. Quítalo de ahí. Elige el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, y transfórmate. Permite que la transformación que Dios quiere cumplir en ti sea una realidad. Cree que Dios puede transformarte. Renueva tu entendimiento, cambia tu manera de pensar a través de su palabra. Permite que el fuego de su Espíritu Santo te avive. Y como lo decía al principio, quiero invitarte ahí que con los ojos cerrados elijas que hoy sea el día de un nuevo comienzo. No importa cuántos años lleves en tu vida cristiana, desafía ese status quo en el que has estado y sueña de nuevo en lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Disponte a pagar el precio que sea necesario. Valídalo una y otra vez de que no es tu capricho, sino que es la perfecta voluntad de Dios. Conviértete en un observador que elige ser protagonista de la historia y no víctima de las circunstancias. Deshazte en el nombre de Jesús. Pídele que te revele sobre esos modelos mentales, sobre esos juicios maestros que te tienen atado, atada. Perdona, renuncia y abre tus brazos al Padre que te quiere sanar y liberar de todo esto. Elige hoy relacionarte con las circunstancias desde el bien y la bondad que habita en ti, porque Jesús habita en ti. Elige hoy relacionarte con las personas como hijos de Dios, como necesitados de la gracia, buscando ser edificado, edificar, compartir, animar, exhortar, para que todos juntos caminemos hacia la meta que Él tiene. Ten una buena actitud frente a tus contingencias.
Claro, vela y ora para que no entres en tentación, pero si caes, hermano, hermana, abogado tenemos a Jesús. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiesa a Dios, confiesa con alguien más para ser sano o sana, y experimenta la libertad que Dios tiene para ti. Transforma tu forma de alcanzar tus resultados. Comprométete con las habilidades que Dios quiere que desarrolles para ser un instrumento digno para su gloria. Acomete acciones poderosas. Sé capaz de enfrentar gigantes, de caminar sobre las aguas, de hacer lo que nadie más ha hecho, porque Dios te lo dice simplemente por eso. Y no te dé miedo, no te escudes en tu pereza para no querer medir lo que Dios va haciendo en tu vida. Deja que el Señor te guíe. Busca ayuda de tus pastores. Permite que esta iglesia sea un instrumento de Dios para tu transformación y para el alcance del resultado que Dios tiene para ti. Gracias yo te quiero dar, Señor, por la vida del pastor Ricardo, la pastora Mary. Gracias por la vida del pastor Gonzalo, de la pastora Adriana. Gracias por la vida del pastor Julio, de la pastora Lorena. Gracias por esos instrumentos maravillosos que tú nos has puesto aquí, con los cuales nos edificas, nos animas, nos exhortas, hasta nos disciplinas, porque para eso también los has puesto, Señor. Gracias por ellos. Ahora dispón nuestros corazones para ser humildes ante ti y poder acudir a ellos y recibir la bendición que ellos son. Gracias, Señor, por esta iglesia, porque tú lo harás de nuevo. Tú la levantas con poder y toda tu gracia para hacer un testimonio en este país, para plantar nuevas iglesias, para extender tu reino, para que pastores, maestros y toda gama de profesionales dedicados a servirte de tiempo completo en sus profesiones estemos alcanzando con el evangelio cuadrangular a las personas que influyen en y desde las ciudades en esta nación para una transformación de esta